Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a tratar el concepto del purgatorio. ¿Realmente después de la muerte nos espera a todos un lugar donde sufriremos una especie de purga moral? ¿Acaso nos aguarda en profundas cavernas de la existencia lugares donde deberemos afrontar las consecuencias de nuestros actos en vida? Es posible que sí, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia cada cultura ha adaptado este concepto a sus necesidades religiosas de control, la mayor parte de las veces para infundir miedo al pueblo. En la Biblia encontramos referencias. Ahí se hace una distinción entre el infierno, que es donde van los pecadores que han cometido faltas mortales y que jamás serán perdonados. Y luego está el purgatorio, un lugar temporal donde se sufre pero no de forma permanente. En Mateo 12, 31, 32 leemos: «A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el otro». La idea del purgatorio aparece por primera vez en el Tractatus de Purgatorio Sancti Patrici, un texto en latín del año 1180 escrito por el monje inglés Henry de Saltrey. El clérigo relata el viaje de Owain, un caballero irlandés que busca purgar sus pecados, por lo cual accede a una cueva cuya entrada se sitúa en el lago Derg de Irlanda. En ese periplo por la cueva descubre un mundo poblado por demonios que torturan a las almas con múltiples padecimientos y les enseñan el camino hacia la salvación celestial. Owain es arrojado al fuego, torturado y forzado a cruzar un río fétido lleno de criaturas maléficas. Pero la mención del nombre de Cristo le salva de ser destruido en cada encrucijada. Cuando logra atravesar el río, en cuyo fondo se esconde la puerta del infierno, la recibe una única salida que conduce directamente al paraíso. Dos arzobispos reciben a Owain y le acompañan por un paraje lleno de flores, dulces, perfumes y música. Le explican que se encuentra en un lugar en el que las almas descansan tras haber sido purificadas en el purgatorio, como paso previo a la entrada al cielo. Fijaos cómo se manipuló, amigos, este concepto, el concepto de la condenación eterna por parte de las autoridades eclesiásticas a lo largo de toda la historia. Sobre todo cuando San Gregorio Magno llegó a considerar que las almas que van al purgatorio no podrán pagar sus faltas en este siglo, pero sí en el siglo futuro. Es decir, la Iglesia no podía permitir que se extendiera la idea de un infierno donde uno se quema eternamente por sus pecados. Especialmente debido al pecado de la usura. La usura, sí, el préstamo con intereses. Por supuesto, amigos, los banqueros. A los banqueros no les hacía demasiado gracia pensar que cuando murieran pagarían caros sus actos financieros. ¿Qué hizo el clero al respecto, sobre todo en Europa? Bueno, pues durante casi todo el siglo XIII les dijeron a los grandes usureros, les dijeron: no solo hay un infierno, también hay purgatorio, que es más leve. De modo que, por supuesto, los banqueros pensaron: wow, sigamos con nuestro trabajo sin tanto remordimiento. Al fin y al cabo, purgaré por mis pecados temporalmente. Vamos a decir que pensaron: bueno, yo no voy a ir al infierno, mis faltas pueden ser perdonadas. Imaginaos. Todo eso les fue bueno, como anillo al dedo. Ahora, si nos vamos a la cultura griega, la cosa es más tétrica y más cruda. Los griegos creían en el inframundo, un lugar terrible, gobernado por Hades. Os voy a mostrar lo que podríamos llamar la geografía del inframundo según los griegos. Aquí veis una especie de mapa. Así lo consideraban ellos. El difunto accedía a través de cualquiera de sus bocas del infierno y cruzaba un río llamado Estige. Debían subirse a la barca de Caronte. Luego alcanzaban una orilla y se topaban con el guardián Cerbero y con los 3 jueces del inframundo, llamados Minos, Radamantis y Éaco. Los jueces encargados de revisar el estado de las almas y sentenciar su destino final. Aquellas almas consideradas justas eran conducidas hacia lugares bellos y paradisíacos, como los campos elíseos o las islas de los bienaventurados. Pero las almas pecadoras o que habían cometido actos atroces eran conducidas al Tártaro. El Tártaro.
lugar de tormento eterno donde iban a parar los condenados. Un ejemplo del calvario que les esperaba a estos condenados en el Tártaro está en un personaje llamado Ixión, el rey de los lapitas. Ixión cometió el delito de intentar seducir a Hera, la esposa de Zeus. Cuando el dios Zeus se enteró, condenó a Ixión de forma cruel. Lo ató a una rueda ardiente que giraba sin parar y lo lanzó al Tártaro para sufrir eternamente este calvario. Otro ejemplo de castigo eterno está en Sísifo. Sísifo era un embaucador que se había atrevido a estafar al mismísimo dios del inframundo. Sísifo fue condenado a empujar una losa de piedra hasta la cima de una colina, luego dejarla caer y volver a subirla una y otra vez hasta el infinito. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿este lugar es físico? ¿Este supuesto infierno y purgatorio? ¿Estamos hablando de lugares físicos o son metafísicos o son astrales? Bueno, los antiguos creían firmemente que sí existían una serie de puntos geográficos donde estaba el infierno y el purgatorio. Muchos apuntaban a lugares acuosos, lagos, estanques, como el lago del Averno en Nápoles, que contiene el cráter de un volcán extinto que emite gases tóxicos. Las aves que sobrevuelan sus cercanías mueren inmediatamente. Ahí estaría, según los antiguos, una entrada al inframundo. También estas entradas están asociadas a cuevas o grutas subterráneas. Uno de estos lugares estaría emplazado en la llamada Puerta de Plutón, en Hierápolis, actual Turquía. O también en una grieta en Sicilia, en la antigua Enna, por donde se creía que había emergido Hades para secuestrar a Perséfone. Bueno, mi opinión personal sobre estos puntos geográficos es que efectivamente podemos considerar que hay algo de verdad en todo esto, pero no como un concepto de infierno en sí mismo, sino como posibles portales naturales que tiene la Tierra, o chakras de la Tierra, puntos energéticos que conducen a otros planos existenciales. Quizás no tendría tanto que ver con un infierno o un purgatorio en sí mismo. Otros investigadores en la línea de, por ejemplo, Raymond Moody o Elizabeth Kübler-Ross tienen una visión distinta sobre el purgatorio y lo consideran un lugar en el astral, una especie de zona cero o zona muerta, donde van los difuntos que sienten remordimientos o sentimientos de culpa por sus actos en vida. Quizás tenga más que ver con eso, que no con un lugar donde haya jueces o entidades que condenan tus actos, sino que, según la visión de Raymond Moody y otros psiquiatras, terapeutas que han estudiado las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, el purgatorio es algo interno de la persona. Es como que el alma de uno mismo se juzga por sus actos, no que haya alguien, una tercera persona, que sea capaz de juzgarte, sino que es algo que va implícito en tu propia alma sobre tu sistema de valores, sobre el bien y el mal. Cuando uno ha hecho algo malo, lógicamente hay un dolor, un arrepentimiento, un remordimiento, y eso quizás sería en sí mismo el purgatorio. Quizás el infierno y el purgatorio no son lugares, sino estados. Vamos a dejar aquí el tema y si os interesa vamos a profundizar un poco más en lo que podría ser el purgatorio a ese nivel que hemos comentado. En próximos vídeos, amigos. Espero que el de hoy haya sido de vuestro agrado. Un abrazo para todos. Chao.